Hola queridos amigos, soy Alfredo, ¿no? Desde acá Alemania, pues para darles primeramente un grato saludo, ¿no? Y que este año 2022 pues sea el mejor año para todos, ¿ya? Eh, Pasando ya a la primera semana, casi para concluir la primera semana del año 2022, pues eh, hago este video con referencia pues a mis vacaciones que la hice pues en el mes de diciembre del año 2021. En las primeras 3 semanas me encontraba en el Perú visitando las culturas, no solamente disfrutando las playas lindas que tiene pues nuestra costa peruana, sino también su mixtura, su gastronomía, ¿no? Y qué valor más, por ejemplo, su arqueología. El Perú es rico en arqueología, pues a lo largo y ancho de nuestra tierra, siempre un peruano va a encontrar, o encuentra una huaca, o encuentra una momia, o encuentra unos muros de algunas culturas pasadas, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos la gracia de tener esta riqueza, ¿no? Y hay que saberlas utilizar. Eh, bajo con este preámbulo, pues quiero dar inicio a este video porque se trata de mi visita a estas culturas antiguas, a esta arqueología antigua, que para mí están llenas de misterio, ¿ya? Y no tiene, bueno, por el momento no hay una explicación aceptable, ¿ya? Por eso que se le determina, pues, un misterio, ¿no? Ahora, la, se- eh, la semana pasada, pues pasando, mejor dicho, recibiendo el año nuevo, eso es a partir de las 12 de la noche, donde inician los primeros minutos y segundos, el 2022, pues son los juegos artificiales, ¿no? Y tengo dos amigos, ex compañeros de colegio, pues que se subieron a su azotea en ese momento y con sus celulares, pues filmaron pues esos juegos artificiales, ¿no? De la noche. Y en esa filmación se aprecian dos objetos que realmente, pues, para mí son objetos voladores no identificados, mejor dicho, que no tienen origen de acá. O sea, no es un dron, ¿no? Yo digo un 80% que son extraterrestres, que han venido con sus naves, han llegado al Perú y tal vez quisieron festejar junto con nosotros, pues, el Año Nuevo, ¿no? Se mezclaron con nosotros y para sentir esa algarabía, ¿no? La fiesta del Año Nuevo, ¿no? Ustedes pueden verlas, ¿no? Voy a tratar de colocarlo aquí en el video, ustedes pueden verlas y me dan pues, sus apreciaciones, ¿no? ¿Qué es para ustedes? ¿Es un dron? ¿Es un juego artificial más? ¿O es la luna? ¿O es una estrella? ¿No? Les digo que esos dos objetos se mueven, ¿no? Ahora, ya, me encontré en diciembre del año 2021, el último mes de diciembre, del año 2021, en diciembre, las primeras 3 semanas, pues me encontré en el Perú y quise disfrutar no solamente de sus lindas playas, de su gastronomía, de su diversidad de culturas que hay ahí, porque ahí uno puede comer y se encuentra con toda clase de comidas, ¿ya? Y naturalmente culturas, ¿no? Porque tenemos bastante cultura europea, japonesa, china, ¿no? No solamente eso, sino también de su arqueología, ¿ya? Y debido a eso, pues me fui a la sierra, al Cusco, y visité pues las ciudadelas incas, ¿no? Esas piedras tan perfectas, colocadas entre sí, precisas, que hasta ahora están ahí y pues a prueba de sismos, ¿no? Son piedras granitos que son difíciles de trabajar, ¿ya? Que hoy en día pues yo estoy seguro que nadie las puede hacer. Yo estoy seguro que nadie, ninguna empresa constructora puede hacer esa clase de muros. Estoy 100% seguro. ¿Ya? O sea, si nosotros le damos a cualquier empresa, muy sofisticada que sea, que se construya pues tremendo rascacielos en, qué sé yo, en el Nueva York, en Japón, en China, en Dubái, en Brasil y Perú, que es esas tremendas empresas que se conocen de todo lo que es construcción. Le doy ese trabajo, a ver, que me haga un muro inca, con piedras granitos que utilizaban los incas. No lo va a lograr. Y así utilizando sus mejores herramientas de trabajo, herramientas sofisticadas técnicas que ellos tienen. No lo va a poder hacer. Estoy 100% seguro. ¿Ya? Existen muchas teorías, ¿ya? Muchas teorías, muchos conceptos modernos
que dicen que los incas lo hicieron así y asá, y tratan de explicarlo, pero si tú le dices, demuéstralo, no lo va a poder demostrar. Claro, no lo va a poder demostrar. Muéstrame un video donde uno pueda ver que uno de esos que mantiene ese concepto, esa teoría, que cómo lo hicieron los incas sus piedras, sus muros, que enséñame, quiero verlos. No lo pueden, no lo pueden. ¿Ya? Ahora, he estado visitando todos esos lugares lindos, ¿ya? Y está lleno de misterios, ¿no? A los incas, cómo lo hicieron, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Kenko, Ollantaytambo, ¿ya? Ahora, pero hay otra cosa también que es muy importante en su cultura, no solamente yéndose al Cusco, a los incas, sino también yendo al litoral, en la costa peruana. Si uno se va 400 kilómetros hacia el sur de Lima, se encuentra con una cultura llena de misterios. Y yo pienso que es una que por el momento tiene más misterios que los incas, que todas las culturas en el Perú. Una cultura donde hay elementos que no concuerdan con su tiempo, unos elementos que no están acorde al avance, a la ciencia de aquella época, ¿ya? Es como decir, si tú encuentras a los hombres de las cavernas, encuentras a los hombres de las cavernas ahí sentados, pues, ¿no? Que estos eran nómades, mataban, no podían construir casas, y de un momento a otro, pues, le encuentras a su esqueleto y tiene un reloj en la mano. Entonces, tú de hecho vas a decir, pues, este reloj no concuerda con su avance técnico de los hombres de las cavernas, porque ese reloj o se lo ha encontrado o qué sé yo, ¿no? Entonces no concuerda con su tiempo. Es lo mismo, yo diría que hay 5 elementos que no concuerdan con los nazcas. No concuerdan con los nazcas, no concuerda con el tiempo de los nazcas. De esos 5 elementos voy a hablar, ¿ya? Primeramente, el tratar de ubicarse en un desierto, ¿ya? En un desierto donde no haya agua, no haya tierra fructífera, mejor no haya tierra fértil porque no hay lluvia, no hay riego, no hay agua, no hay un río que solamente trae, tal vez, creo, 40 días al año trae poca agua. Entonces, ¿para qué los seres humanos van a querer habitarse en un lugar desértico? Lo común y corriente, ¿ya? Que un ser humano antiguamente, 1000 años o en el año 2000 años atrás, lo primero que busca es el elemento vital de la vida, que es el agua. Y si hay agua, pues ahí se construye su pequeña civilización, su cultura, ¿ya? Porque el agua es el elemento vital, ¿no? Si no hay agua, no se puede, ¿no? Entonces ese es el común y corriente, el actuar hace 2000, 3000 años antes de Cristo, ¿no? Que todas las culturas, pues, se ubicaban, ¿ya? Cerca del agua, o ya sea el mar, o ya sea el río, o ya sea un lugar fructífero, o cerca donde mucha lluvia, ¿no? Y en Nazca no hay eso, pues en Nazca solamente es desierto, y no es un desierto de 10 metros, perdón, de 10 kilómetros, es un desierto que lleva pues desde Ica, ¿ya? Y te siento a Nazca, es todo desierto, entonces estás 40, 60, 80, 100 kilómetros, 200 kilómetros puro desierto. Entonces ahí no es apto para la vida. Pero bueno, los nazcas se situaron ahí como ermitaños, querían, ¿no? Pero bueno, los nazcas decidieron quedarse ahí, ¿no? Y esto es, por ejemplo, es un elemento que no concuerda con el actuar de las culturas antiguas, ¿no? Otro elemento que no concuerda, que ya todos lo sabemos, pues son las líneas de Nazca, estas tremendas figuras dibujadas sobre el desierto, ¿no? Que realmente, pues, hasta ahora nadie sabe, hay muchas teorías de los estudiosos, ¿ya? Cómo se hicieron las líneas de Nazca, pero solamente son teorías y no se pueden no se pueden reproducir bajo esos conceptos de hoy en día. O sea, hasta ahora no tiene explicación cómo hicieron los nazcas esos tremendos dibujos. Ahora, no estoy hablando de los dibujos de las figuras de los animales, me estoy refiriendo a los
a los geométricos, a esas figuras geométricas que tienen pues hasta 20 kilómetros, donde tiene cerro, montañas, una quebrada, pequeñas quebradas. Entonces, para hacerlo perfectamente los dibujos geométricos es muy difícil. O sea, ese es un elemento tampoco que no cuadra con los Nazca. ¿Por qué? Porque era una época, en digamos 1000 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, era una época pues que el hombre hacía guerras para vivir, ¿ya? En su vida cotidiana, lo que, lo que le llevaba al hombre a esforzarse a tener es, por ejemplo, tener el estómago lleno, tener una seguridad en la noche, que no lo maten, ¿no? Que no lo maten. Otra cosa era, pues, lidiar con otros, ¿no? Lidiar con otros, pues, era mantenerse siempre en estado de alerta, si puede haber una pequeña batalla, ¿no? Entonces, pues, estas formas de que era proclive las culturas, pues mantenía el pensamiento simplemente en eso. Entonces, no daba espacio al ser humano para pensar pues en la astronomía, en los movimientos de los astros, en las matemáticas, en la geometría, ¿ya? Entonces, no cuadra con los nazcas que eran, por ejemplo, para ser matemático, pues tienes que tener primeramente los avances del confort, ¿ya? Que tengas seguridad, que tengas tu casa, que tengas bien construida, que tengas en una cultura, en un grupo de gente que te dan seguridad. Entonces pues ya que tengas tu alimentación ya regulada, ¿no? No tengas preocupaciones qué es lo que vas a comer. Entonces cuando ya has logrado ese estatus hacia arriba, ese nivel, ¿no? de buena vida, del confort, entonces ahí sí te puede dar tiempo para pensar en las cosas del más allá. El cielo, ¿no? El cielo, la literatura, la poesía, las matemáticas, la aritmética, ¿no? Pero en los nazcas no, en los nazcas es un pueblo que vivía, que luchaba diariamente con el problema del agua porque era el elemento vital que no existía ahí. Pero sin embargo, ¿ya? Esos conceptos, de los nazcas que podían hacer tremendas figuras, ¿no? Hasta ahora nadie sabe con qué fórmula la hicieron, esa fórmula matemática. Bueno, ese es un elemento que tampoco no cuadra con el tiempo de los avances de la sapiencia nazqueña. Otra cosa que también no cuadra con los nazcas es cerca de Nazca, entre Ica y Nazca, se han encontrado pues piedras grabadas. Y estas piedras grabadas pues también tienen pues dibujos de seres, de animales que hace 60 millones de años atrás murieron. Me estoy refiriendo a los dinosaurios. Esos dinosaurios están grabados en estas piedras. Hay un personaje, fue un doctor que se llama Javier Cabrera de Arquea, que a inicios de los años 60 pues le regalaron una de estas piedras, y como este doctor tenía el hobby de interesarse por la paleontología, por la historia de la Tierra, por las antiguas culturas, pues empezó a descubrir que en esas piedras pues hay animales antediluvianos, animales que hace 65 millones de años atrás murieron. ¿Y quién es el que las dibujó? ¿Quién es el que las dibujó? El que las dibujó necesariamente ha tenido que vivir en esa época, o le han contado que ha habido esa clase de animales, ¿ya? Entonces, este personaje pues acumuló todas las piedras, ¿ya? De eso también voy a hablar. Ese es un elemento también que realmente no cuadra con los nazcas, ¿no? Porque los nazcas tienen solamente una antigüedad que ahora han corregido, que le han dado un dato de 400 años antes de Cristo. 20 años atrás, los nazcas solamente tenían una antigüedad de 700 años en nuestra era, en la era cristiana. Pues ahora han corregido y le han dado 1100 años más atrás, o sea, pasándola a 400 años antes de Cristo. Y ahora esto se debe a un descubrimiento que hicieron, que encontraron pirámides, y esas pirámides tienen aproximadamente esa antigüedad, o sea, tienen unos 300 años antes de Cristo, ¿ya? Ese es un dato.
Para que sepan, ¿no? Los estudiosos pues se paran corrigiendo a cada rato, ¿no? Y paran pues cambiando los datos de estas culturas. Otro elemento que no concuerda, pues que ya había dicho, ya la línea de Nazca no concuerda con eso, también son estos cráneos elongados, ¿no? Estos cráneos que han sido deformados, ¿no? Estoy hablando de la cultura Paracas, y eso se encuentra pues entre Ica y Palpa, ¿ya? También ahí se ve pues un elemento que no concuerda con la sapiencia de los nazcas de esa época. ¿Por qué? Porque ahí se hacían operaciones al cerebro y operaciones que daban resultados satisfactorios, porque después de la operación el paciente podía vivir unos 20 años más. Y esto se demuestra, se comprueba, porque en el cráneo, donde han abierto el cráneo, ¿ya? Se ve que el hueso ha crecido. Entonces quiere decir que después de la operación el hueso ha crecido cierta cantidad de tiempo y se puede decir, por ejemplo, unos 20 años, entonces el paciente ha vivido 20 años más, ¿ya? Ahora, son operaciones que hoy en día son peligrosísimas, pero ya en esa época lo hacían, ¿no? En Paracas, como ustedes pueden ver, pues se dicen que es una cultura también 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Si ya le estamos dando los Nazca 400 años antes de Cristo ahora, pues vemos que se están uniendo esos dos tiempos, porque en Nazca mismo se encuentran también cráneos alargados y hay trepanaciones craneanas. Entonces, de estos dos se han alimentado de los conocimientos. Ahora, no hay que deslingar, no hay que desligar a las dos culturas, porque estas dos culturas, a mi modo de ver, se han nutrido de conocimientos mutuamente. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado en Nazca también que han habido unos cráneos deformados, ¿no? Trepanaciones craneanas en los Nazcas. En los Paracas se encuentran con mayor cantidad las trepanaciones craneanas, y hay un museo donde uno puede visitar, donde están las cabezas, los cráneos alargados, ¿no? Naturalmente, ¿ya? No cuadra eso también. Otra cosa que no cuadra, pues hemos hablado del desierto, de los Paracas, de las piedras, de la línea de Nazca, de las pirámides. Bueno, la pirámide no es un elemento porque puede hacerlo cualquiera, una pirámide, ¿no? Pero la momia bizarra de Nazca, eso también es un elemento que no cuadra, porque es una momia tridáctila de 3 dedos, que tiene unos dedos largos que llegan creo que a más de los 20 centímetros, ¿ya? Y tenía en los pies también los dedos, de 3 dedos, ¿no? Totalmente diferente. De esto también vamos a hablar. Es un elemento también que no cuadra, ¿ya? Yo pienso que es el descubrimiento más sensacional a nivel mundial y para toda la historia a partir de ahora. Esto puede marcar un punto cero en la historia de la humanidad, ¿ya? Ahora, otra cosa que también no cuadra, un elemento también que no cuadra con los nazcas es, por ejemplo, los acueductos, ¿ya? Los acueductos nazcas. Ese alto conocimiento técnico de cómo ganar el agua, sacar el agua del desierto, eso lo voy a comentar, porque eso también es impresionante. Eso es que hasta hoy en día ninguna cultura lo ha hecho. Antiguamente nunca lo hizo y hoy en día tampoco no lo hay, ¿ya? Entonces vamos a ver este elemento también que no cuadra con los nazcas. Por lo tanto, digo, pues el Perú, si tú te vas a la costa, al sur del Perú, ¿no? Vas a encontrar pues una cultura llena de misterios, que no tiene explicación, con el simple hecho, si tú te estás yendo en carro, te estás yendo con un bus, ¿ya? Y estás yendo a la carretera al sur, a la Panamericana, y te estás yendo 400 kilómetros, Nazca, el pueblo de Nazca, te empieza a recibir con una serie de irregularidades, ¿ya? Los cerros están cortados por la mitad, y están cortados como si fuera de mantequilla, como si han pasado un cuchillo y han sacado las puntas, las han cortado. O sea, son cerros que te digo tienen más de 5 o 6 kilómetros de largo y han sido las puntas, las han cortado, ¿no? Entonces, eso también se tiene que, o sea, ese es como les digo, o sea, así comienza Nazca, así te
te recibe Nazca con esas impresiones de esa naturaleza inexplicable. Bueno, ahora comenzaremos. Como habían dicho, el primer elemento del desierto, pues no cuadra, ¿no? Para los estudiosos dijeron, pues primeramente, no, los nazcas cuando se ubicaron en este lugar, pues era una tierra fructífera, una tierra fértil, había ríos y ahí cualquiera se puede vivir. Naturalmente, cuadra. Pero, ¿cuándo ha sido eso? ¿Ya? Eso ha sido cuando, según los estudiosos, dice que ha sido 8.000 años, 7.000 años antes de Cristo. Y sabemos que la antigüedad de los nazcas es solamente 400 años antes de Cristo. Por lo tanto, entonces cuando los nazcas llegaron ahí, pues era un desierto. Y nadie se va a un desierto a vivir donde no crece, no produce, no hay agua, nada, nadie. O es que los nazcas tienen una antigüedad de más de 7.000, 8.000 años antes de Cristo. Pero en la vida los estudiosos van a aceptar que los nazcas pues vivieron 10.000 años antes de Cristo en esa zona donde era todo fructífero. ¿No? Nadie lo haga. Mira, en sus dibujos puedes encontrar al mono. El mono vive en zona tropical. Puedes encontrar al colibrí. También vive en zona tropical. Pero ellos ya tenían conocimiento de esos animales del trópico. Entonces ellos ya sabían de esos animales. Y tal vez, posiblemente, les podamos dar un concepto moderno que ellos añoraban la lluvia, ya que esos animales son de países trópicos o de lugares trópicos donde llueve, añoraban, por eso que los dibujaban. Posiblemente, a veces podría darse una explicación moderna. Ahora, lo cierto es que ellos ya tenían conocimiento de esos animales. Entonces, si es que ellos, porque hay también animales raros, y pongan bien, en el mono, una mano la vas a ver de 5 dedos y la otra mano de 4 dedos. Eso es un mensaje que nos está dando a nosotros. Hay que verlo bien, porque si vemos que los nazcas han hecho dibujos geométricos gigantes que no tienen explicación, ¿ya? Entonces hay que ver también este mensaje de los animales que nos da. Ahora, en los nazcas, ¿ya? Habíamos dicho que si corregimos los datos y decimos que, bueno, ya, estos se ubicaron 8.000 años antes de Cristo, pues entonces esto estaría irrumpiendo o destruyendo todo el fundamento de la historia oficial. Porque la historia oficial dice pues que el Perú, Sudamérica, fue el último continente en poblarse. Por lo tanto, fue el último continente donde se llegó la civilización, según la historia oficial. Entonces, ponerlo a los nazcas 8.000 años antes de Cristo, pues es destruir todo este fundamento que tiene más de 100 años. Entonces, y eso no lo quieren. La historia oficial no quiere que suceda eso. Por eso que tratan de acomodar, corregir unos cuantos añitos, pero para seguir manteniendo su fundamento. Yo pienso que este fundamento ya está, ya no es sólido y hay que corregirlo, y si hay que corregir, pues se tiene que cambiar, ¿ya? Ahora, ese es el primero en el desierto, ¿no? Ahora, el segundo componente es de las piedras, estas piedras que están ahí grabadas, que nos demuestra, pues, que estos animales dibujados en estas piedras, pues eran animales antidiluvianos que murieron hace 65 millones de años atrás. Este personaje que se encargó en recolectar todas estas piedras se llama pues Javier Cabrera de Arquea. Es un doctor, creo que fue cirujano, ¿ya? Y en los años de los 60 pues era médico, ¿ya? Trabajaba en su carrera y tenía el hobby de la paleontología, de estudiar pues la historia de la Tierra, ¿no? De de arqueología también, ¿no? Entonces, pues a comienzos de los años 60, este personaje, este doctor, le van a regalar una piedra. Era una piedra canto rodado, que en esa piedra estaba dibujado un pez. Ahora, él lo miró, el pez, y como tenía conocimientos de paleontología, ¿no? Entonces miró y dijo, bueno, este pez
este pez murió es un pez prehistórico que murió hace más de 60 millones de años. Entonces se fue a la persona que le regaló y le preguntó, oye, mira, dime, ¿de dónde has sacado esta piedra? Entonces él le dijo, no, yo lo encontré aquí, estaba cerca de este lugar, lo encontré ahí y por eso te la regalé. Entonces él dijo, ¿sabes? Esta piedra, este dibujo, es un pez prehistórico. El que ha dibujado esto tiene conocimientos de esa época, que este pez ha desaparecido. Entonces dijo, ¿qué? No puede ser porque tengo más piedras. Y empezó a sacarle más piedras grabadas donde se veían pues animales que habían muerto pues hace más de 60 millones de años. Entonces de ahí empezó pues ya, digamos, su hobby se hizo como, bueno, llegó a terminar, dejó su carrera y se dedicó a la recolección, a recolectar todas estas piedras, ¿no? Entonces llegó creo que más de 10.000 piedras llegó a recolectar y pues las puso en un museo y en ese museo se puede visitar, ¿no? Ahí se ven piedras donde el hombre pelea con los dinosaurios, ¿no? Donde el dinosaurio ataca al hombre o viceversa, ¿ya? Y también se ven pues, a dinosaurios que conviven con los seres humanos, ¿no? Se ve seres humanos que están cabalgando un dinosaurio, ¿no? Se ven operaciones que en esa época, tampoco en los años 60, no se practicaban, ¿ya? Altamente una técnica muy elevada. También se ve ahí algunos adelantos técnicos de la observación de los cometas, de algunos astros, se ven ahí también. Entonces, pues estas piedras se llevaron a laboratorios de estudio donde se demuestra que algunas piedras tienen una antigüedad, la labración, o sea, la grabación, donde está labrada la piedra, tiene una antigüedad de 60.000 años. Entonces, aquel que ha grabado eso, pues te está diciendo que él ha vivido hace 60.000 años atrás. Ahora, esto se encontró en toda esa región. Pueden visitar el museo, ¿ya? Entonces, podremos decir, y que en una de esas piedras también se encuentra el mono que está dibujado en el desierto de Nazca, se encuentra en una de estas piedras, ¿ya? Hay que darle una miradita, un paseíto a este museo y uno se va a sacar va a tener un poquito más de conclusiones de todos los misterios que existen en esta zona. Ahora, otro elemento, como había dicho también, es de los cráneos elongados, ¿no? Bueno, muchos estudiosos dicen que los paracas pues acostumbraban a sus hijos cuando recién nacía pues con tablillas, lo amarraban y lo deformaban los cráneos para hacerlos alargados. La pregunta es ¿para qué lo hacían? ¿Con qué motivos? ¿Ya? ¿Con qué motivos? Vayamos a ver el ejemplo, ¿no? Si uno en la tribu, el más fuerte, se pone la piel de un bisonte, ¿ya? La piel de un bisonte o de un oso, ¿ya? Está demostrándote que él tiene la fuerza de un oso, por lo tanto tiene autoridad, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Eso es se puede decir un concepto, cómo ellos demostraban en su cultura, ¿no? Para decir que soy una persona con poder, tengo pues el manto, la piel de un oso o la cabeza de un bisonte, ¿no? Entonces, eso es el común. Podría decirse también así en los nazcas, en los paracas, que ellos deformaban, pero para asemejarse a quién, a sus dioses. ¿Por qué a sus dioses? Porque tal vez sus dioses tenían la cabeza alargada. En Egipto igual, en Egipto se ven también que hay algunas deformaciones de los cráneos. Ahora, si esto lo hacían para seguir el ejemplo de sus dioses, como sus dioses eran, ¿no? Entonces quiere decir que ellos han tenido que ver, pues, por ejemplo, esta clase de seres que tenían los cráneos alargados. A propósito, en el museo de Nazca, de Ica, donde están los cráneos alargados de los paracas, se ve que hay cráneos que tienen más volumen, ¿ya? O sea, la caja craneal tiene más volumen, más capacidad. Eso quiere decir que eran otros seres. Ahora, que haya habido los comunes y corrientes de los seres humanos que hayan deformado a sus hijos, posiblemente, pero
pero con eso no vas a aumentar el volumen de su caja craneal. Entonces, pero hay algunos cráneos que ya tienen ese, esa cabeza elongada, natural, ¿no? Entonces, que tiene más volumen. Entonces, estamos hablando de otros seres. Y hay ahí un cráneo que está con su pelaje, con su cabello. Y ese cabello es un rojo platinado. No es un rojo normal, no es un rojo que uno puede encontrarlo, por ejemplo, si uno se va a Irlanda, en Irlanda ves bastantes pelirrojos, ¿ya? Pero ese pelirrojo que se encuentra en Paracas, ¿ya? No es igual, es un pelirrojo diferente, es un pelirrojo fuerte platinado. Entonces, ojo, que eso ya te está diciendo que no existe en otra raza, o en la Tierra, no se encontraba personas con ese color de pelo, ¿ya? Entonces, en Paracas hay uno de esos. Ahora, ¿qué otra cosa más? Han hecho operaciones al cerebro con éxito, ¿ya? O sea, le han abierto el cerebro, el cráneo, en un punto que es difícil, que inclusive los médicos dicen que ahí no se puede abrir porque si tú abres y quieres hacer una operación en el cerebro, lo matas al paciente. ¿Pero qué? Ellos lo han hecho la operación, han tapado la operación con una placa y se ha visto que el hueso ha crecido. Entonces, dependiendo cómo ha crecido, se puede determinar que, por ejemplo, después de la operación, el paciente ha vivido 20 años. Entonces, ha sido una operación con éxito. Esto, hasta ahora, no se puede hacer y no cuadra con la época de los Nazcas. Entonces, eso hay que tener bastante, hay que analizar, hay que tratar de unir las piezas del rompecabezas. Como yo digo siempre, estos elementos que no concuerdan con su época, si lo unimos todas, pues nos está dando una gran verdad, ¿no? Ahora, la línea de Nazca sabemos, pues, que también no tienen explicación, ¿no? Inclusive le habían dado una antigüedad de 200 a 300 años antes de Cristo, algunos dibujos geométricos que pues, no tienen, si ustedes pueden ver, pues, el ser humano en aquella época, pues lo único que hacía era para poder vivir, era simplemente el agua, llenar su estómago y mantenerse seguro. Pero imagínate que una cultura donde aquella época, que era lo normal que todas las culturas a nivel mundial vivían, imagínate que había unos grupos, ¿ya? Que se dedicaban pues a realizar fórmulas matemáticas, ¿ya? De mediciones de los astros, ¿ya? Entonces, no concuerda, porque cuando uno ve, como digo, el ser humano cuando tiene un estatus de vida ya donde le llega el confort, ¿ya? O sea que ya no se tiene que preocupar por la comida, por la alimentación, por la seguridad, porque donde él vive le da la seguridad del pueblo, entonces ahí recién puede dedicarse a pensar en las cosas de la aritmética, la matemática, los conceptos de Dios, ¿ya? En el más allá y en las estrellas, ¿no? Entonces, pero esto los nazcas no, este era un desierto puro donde la gente se mataba por un vaso de agua, o sea, no concuerda, ¿ya? Entonces, hasta ahora sabemos que hay más de cuantos estudiosos que están buscando la fórmula de los nazcas, cómo vivían, o sea, la fórmula de cómo lo hacían estos dibujos en los desiertos, no se encontraban, solamente son conceptos, son teorías, tesis, nada más, no hay una prueba fehaciente. No se lo puede hacer, es que tampoco no podemos hacer eso. Si le das a cualquier persona que haga un dibujo geométrico de 20 kilómetros, como lo está en Nazca, no lo puede hacer. Él te puede hacer, por ejemplo, una espiral que está haciendo que ha sido de 10 metros, 20 metros, pero nada más. Pero dile, hazme un dibujo geométrico de los 20 kilómetros que está acá. O una línea que tenga 30 kilómetros, porque hay líneas que tienen 30 kilómetros y son derechitas. Dile, no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Entonces, pues, hay que tener cuidado con las cosas que nos están impartiendo por televisión, por internet, donde dice que ya se descubrieron y este científico dice y que hicieron con un palito y tenían la medición y nada, es falso, falso. Ahora, esto no concuerda. Otra cosa que no concuerda es pues esta momia tridáctila que se encontró. Esto es un elemento sensacional que tal vez va a cambiar la historia del mundo
y tal vez va a poner un punto cero en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es una momia de una especie que nunca se ha encontrado en nuestra Tierra. Se la ha llevado, es una momia intacta que tiene una momificación única a nivel mundial. Nunca en la historia de la humanidad se dio ese tipo de momificación. Lo hicieron con tierra de diatomea. La alta técnica de los nazcas, saber momificar a una persona, a un ser, con esta tierra, ha tenido que tener pues conocimientos de química, ¿ya? Porque esta tierra de diatomea se apega en todo el cuerpo, se hace como una película en todo el cuerpo, ¿ya? Que tapa todo, impidiendo así que entren los parásitos y las bacterias. Esta cualidad que tiene esta tierra de diatomea nadie la sabe, nadie la sabía en su época. Los nazcas ya la sabían, ¿de dónde habían sacado eso? Y esta momia que se ha descubierto, en realidad son más de 20 momias. Lo que pasa es que se han descubierto creo que 5 o 6 intactas completamente, cuerpo completo, con cabeza y pies y todo. Pero hay algunas que están solamente el brazo, o solamente la cabeza, o solamente el dorso, ¿ya? Pero estas momias, dentro de su cuerpo están todos con todos sus órganos. Ahí encuentras el hígado, el pulmón, los intestinos, el cerebro, los encuentras todos. Antiguamente, mira, Egipto, que en todas las historias nos cuentan que los egipcios eran los maestros en la momificación y todo, pero para momificar a los egipcios, ellos hacían un lavado del cuerpo, le sacaban todos los intestinos, los órganos, le sacaban por la nariz el cerebro y lo llenaban para que se mantenga, ¿no? Ahora, pero según así se podía mantener, pero la precisión de los nazcas de llevar esa momia y está intacta y tú la ves perfecta, entonces es 100 veces más que la técnica de los egipcios, 100 veces mejor que la técnica de los egipcios. Mira, hay que darle prioridad y ojo a esto, ¿eh? Porque esa técnica nadie la conocía. Ahora, esta momia, según los análisis de laboratorio, tiene un 30% de ADN humano. Eso quiere decir que el 70% no es humano. Ahora, en laboratorios trataron de buscar en la historia de los ADNs que se han descubierto hasta ahora en nuestra Tierra, si concuerda con uno de los animales, ya sea con el cocodrilo, con el ave, con la ballena, con la mosca. No concuerda, no tiene origen en esta Tierra, no tiene origen en esta tierra. Con eso nos está diciendo que no es de acá, viene de un lugar desconocido. Entonces ya nos está dando la respuesta que esa momia tridáctila es tal vez de otro planeta. Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque si ya no hay origen de ADN en esta tierra, pues tiene que ser de otra tierra, y otra tierra es otro planeta. Entonces esta momia es un ser extraterrestre, y como digo, no fue uno o dos, sino se han descubierto 20. Entonces han vivido, coexistidos con los nazcas. Pues esto puede ser la respuesta a todo el avance técnico de los nazcas. Porque si han convivido con los nazcas, pues entonces, por un lado, le han dado todos los conocimientos técnicos debidos, que ha revolucionado esa cultura, ¿no? Porque ya estamos diciendo que hay elementos que no concuerdan. Entonces, estos son los que le han dado estas técnicas, esta sapienza. Ahora, no solamente cosas técnicas, también cosas psicológicas, biológicas y tal vez un poco más. De eso también voy a hablar al último, porque eso es lo más impactante que puedo decir ahora. El estudio que se le está dando en estos momentos es muy paupérrimo. Hay laboratorios privados que han ya dado su veredicto. Son 3 laboratorios de diferentes a nivel mundial y todos han determinado que aproximadamente un 30% tiene ADN del ser humano y el resto no. Mira, la mosca tiene un ADN humano, creo que el 98%, idéntico al ser humano. La mosca, 98% de ADN humano, la mosca. Ahora, esta momia tiene solamente el 30%, para que vean la diferencia.
Ahora, no cuadran. Posiblemente sea la respuesta a todos estos avances tecnológicos que ha habido en esa época de los Nazca. Posiblemente encontremos a la prueba, ¿no? Ya la prueba está, ahí está. Sabemos que hace 60, 70 años, pues se iniciaron estos locos, la ovnilogía se inició, ¿no? Y aparecieron muchos que decían que antiguamente en nuestra Tierra los ángeles del pasado son los extraterrestres de hoy, ¿no? Ustedes conocen, pues hay un Eugenio Siracusa, ¿ya? Es un italiano que fue uno que lo escribió esto en la época de los finales de los 60, ¿no? O el doctor peruano, Javier Cabrera de Arquea, que él sentó la teoría que antes de nuestra humanidad existía otra humanidad que ya tenía avances tecnológicos muy altos, que ellos podían viajar al espacio, ¿no? Entonces, era la época. Pero ¿qué pasaba? Si esto se determinaba, ¿no? Entonces, no tenían pruebas fehacientes. Se descubrían digamos, los factums, ¿ya? Que se encontraban la piedra labrada, las líneas de Nazca, las trepanaciones craneanas, ¿ya? Los acueductos se encontraron, ¿ya? Pero uno le podía decir, ha sido el ser humano, él lo ha hecho, su alta técnica y no sé cuánto, ¿ya? Pero no se encontró la prueba fehaciente. Y en todo el mundo, o sea, salían estos tipos, estos locos, ¿no? Los ufólogos, los ovnilólogos, que se dedicaban al estudio de la ovnilogía, investigadores y todos sentaban, pero nunca encontraban la prueba irrefutable. Bueno, ya tenemos la prueba irrefutable, señores. Es la momia de Nazca, la momia tridáctila. Ahí está la prueba fehaciente de hace 60, 70 años atrás, de estos locos que solamente tiraban los factums, tiraban sobre la mesa diciendo que esto no concuerda, pero la ciencia moderna, la ciencia oficial decía, no, es el ser humano. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que hay un extraterrestre acá. Bueno, ya lo tenemos, señores, ahí está, acepten la verdad, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el ser humano se mejora de esa manera, ¿ya? La iglesia, el tanto daño que ha hecho, ¿ya? Vinieron los conquistadores a Sudamérica y ¿qué es lo que hicieron? Cuando se encontraron con esas tremendas murallas, esos templos incas perfectos, bien hechos, precisos, mejores que toda Europa, mejores que en Egipto. ¿Qué es lo que dijeron? No, esto es del diablo, esto es de Satanás y por lo tanto hay que erradicarlo, destruirlo, eliminarlo. ¿Por qué? Porque según para la iglesia, el hombre americano se mantenía en un nivel de evolución más bajo que el nivel europeo y por lo tanto no debería ser superior. Pero estos elementos, ¿ya? Estos componentes de la cultura que eran tan elevados técnicamente, demostraban que eran unas culturas que eran superiores a estas culturas de Europa. Por lo tanto, era inaudito que se sigan sosteniendo. Por lo tanto, que mandaron a destruir todo. Se quemaron los papiros manuscritos de los mayas, destruyeron todos los templos. De algunas tierras se puede encontrar. Machu Picchu es la única que se salvó, pero hay muchas todavía que están ahí que se puede ver, pero se ven totalmente la destrucción. Pero basta que se encuentre una muralla, un muro inca, donde ves esa altamente precisión. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya? Entonces, ahí te está demostrando que sus ideas, sus pensamientos eran también elevados. Y no podemos echarle la culpa no podemos tratar de borrar esa historia. Es la nuestra. Hay que aceptarla. Así fue nuestro pasado y fue superior. En técnica, ¿ya? En técnica, demostrándote. Ese es un elemento negativo de la religión. La religión tiene un elemento negativo en la que cuando un grupo de cultura, un grupo de seres humanos en una cultura aceptan ese nuevo credo y quieren vivir a ese credo, entonces quieren borrar todo el pasado. Los conocimientos anteriores tienen que ser aniquilados. Lo hizo la iglesia
Y hoy en día las iglesias evangélicas lo están haciendo de esa misma manera. Quieren eliminar, ¿a dónde lo meten? Lo meten a obra de Satanás. ¿Ya? Lo mismo ha sido la iglesia. El único que tenía derecho para curar era solamente el sacerdote. ¿Y qué es con el sacerdote Inca o el sacerdote Nazca? También tenía también esas cualidades de curar. Él podía curar lo que nosotros llamamos el curandismo, el curanderismo. ¿Ya? No se le puede decir sacerdote, sino le dicen chamán. Entonces solamente los de la Iglesia Católica gozan con el nombre de sacerdote, y en el resto de las culturas a nivel mundial al sacerdote no se le puede llamar sacerdote, se le dice chamán. Pero tiene el mismo nivel que un sacerdote, porque él mismo también puede curar. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica? Lo mete al mundo del ocultismo. Entonces así le hace, lo va negando. Eso es muy mal, ¿no? Y eso hoy en día lo están haciendo las iglesias evangélicas en toda Sudamérica. Yo no estoy en contra de las iglesias evangélicas, que están haciendo un bien, que cambia, el drogadicto ya no es drogadicto, que el otro ha dejado de tomar alcohol, me parece bien, perfecto. Pero por eso no vas a eliminar o borrar o tratar de aniquilar todo el pasado, todos los conocimientos de los incas y todo el conocimiento de nuestras antiguas culturas. Bueno, eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, habíamos dicho que esta momia bizarra podría ser la sensación mundial que puede marcar un punto cero en la historia de la humanidad. Va a haber un antes y un después a partir de este descubrimiento, ¿ya? La pregunta es, si ellos nos enseñaron las cosas técnicas, o sea, los avances técnicos, nos trajeron todos esos avances, ¿en dónde podemos encontrarlo más? En sus acueductos. Y este es un elemento también que quiero decirle que también no cuadra con los nazcas. ¿Por qué? Porque estos nazcas, para ganar el agua, hicieron una técnica muy impresionante, magnífica, no vista en ninguna cultura a nivel mundial, que hasta ahora no lo hay tampoco, ¿eh? Creo que no lo hay. Antiguamente no había. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho ellos? Para ganar agua, ellos habían buscado, escarbando la tierra, si encuentran un río subterráneo, no lo había. Entonces han escarbado hasta 10 metros y han encontrado un trayecto húmedo. Entonces ese trayecto húmedo lo han abierto, que los ha llevado hasta unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, que eran unos 40 kilómetros de recorrido, porque como había dicho, Nazca se mantiene pues en medio del desierto, no está creo que a 50 kilómetros del mar y a unos 40 kilómetros de las alturas de la sierra. Entonces, para ganarle el agua han tenido que escarbar hasta 10 metros de profundidad, un recorrido de 40 kilómetros. Pero ¿cómo así? O sea, después de haber encontrado el trayecto húmedo, ¿qué es lo que hacían? Hacían el foso, abrían, ¿no? Había una zanja, y en esa zanja donde estaba el trayecto húmedo, ahí tiraban piedras. Hacían todo lleno de piedras de cantos rodados. ¿Por qué? Porque esa piedra de cantos rodados tiene la particularidad, y todas las piedras, ¿no? Tiene la particularidad de discurrir el agua, y el agua no se impregna en la piedra, la discurre. Si fuera tierra o si fuera arena, se hace húmeda. Entonces tú no puedes filtrar el agua. Lo que sí puedes filtrar es solamente con piedras. Entonces estos habían tirado las piedras, y en la profundidad, en el medio de las piedras, habían puesto un canal de lajas de piedra. En este canal, ahí discurría todo el agua. De esa manera, filtraban de la tierra húmeda solamente el agua. Y esto lo hicieron hasta una profundidad de 10 metros. Entonces, ahora, para que el agua se mantenga fresca, para que no se pudra, o sea, no se abombe, o ya no se descomponga o no se malogre el agua, ellos se habían hecho pozos de ventilación que tenían en forma de espiral. Ellos le llaman ojos o espiral. Estos espirales o caracoles de ventilación, pues estos tienen muchos efectos. Primero, para ventilar el agua, para que se mantenga fresca, se pueda tomar y se pueda hacer como regadío. Segundo, para que uno pueda bajar, recoger el agua, ¿ya? Tercero,
para compensar la presión, porque si hay días que viene más agua, entonces origina más presión en el canal. Entonces, para que esa presión baje, estas espirales sirven como válvulas de escape. Entonces la presión sale por estos y se mantiene una presión elevada. Otra cosa, estas piedras que pusieron, estas piedras que han cerrado como filtro, en el momento que discurre el agua por las piedras, se va acumulando, filtrándose, va a acariciar las piedras el agua, y en esa caricia va sacando los minerales que necesita el hombre para proteínas, el zinc, el potasio, el magnesio, ¿ya? Estos minerales, el hierro, están ahí, están siendo poquita a poquita sacada con el agua, y entonces tiene esta agua pues muchas proteínas. Ese conocimiento tenían los nazcas. Otra cosa, como había dicho, es de las presiones, ¿no? Si pongamos, venía mucha agua, pues estos espirales pues compensaban las presiones, ¿no? La presión atmosférica con el agua, entonces se hacía como efecto de válvula, la sobrepresión se eliminaba y se equilibraba la presión. Otra cosa es la medición del canal. Es pequeña, uno puede entrar, caminar en un canal en cuclillas, lo puedes parar y sales por el otro espiral, puedes salir. Ahora, este canal, ¿ya?, discurría cierta cantidad de agua, no discurre más. Ahora, esa precisión de los nazcas para que digan, ok, aquí vamos a hacer un canal, ¿no?, que va a discurrir agua, y esto lo han hecho con un conocimiento para que funcione más de miles de años. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si viene bastante fluidez de agua? ¿Qué pasa? Si viene bastante cantidad de agua, destruye el canal, que es lo que vemos con las represas, ¿no? Cuando uno construye una represa y viene una cierta cantidad de agua, arrasa, a las finales rompe la represa, destruye la represa. Lo vemos por los diarios, por la televisión. Entonces, pero estos canales no. Estos canales tienen una antigüedad de más de 2000 años y están ahí y no se han descubierto porque estos nazcas habían construido de tal precisión que solamente una cierta cantidad de agua tiene que discurrir para que no rompa el canal. Y este sistema funciona hasta hoy en día. Los nazcas toman esta agua, utilizan para sus regadíos. Esa técnica no concuerda con la época de los nazcas. Y esto hay que tenerlo bien al tanto, señores, porque estamos en una tierra de misterios que yo digo desde antemano, ya hemos descubierto la prueba fehaciente a qué se debe este avance tecnológico, y se debe a esta momia tridáctila, que ellos fueron los que nos dieron todos los conocimientos. Ahora, no solamente nos dieron conocimientos técnicos, sino también conocimientos psicológicos, avances biológicos, porque yo pienso que estos se han unido con los seres humanos y han procreado hijos. Yo pienso que por eso es que tenemos esta evolución. Y eso no ha sido solamente en el Perú, sino a nivel mundial, tal vez. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay que ponerle atención. En el desierto de Nazca está el mono, el dibujo del mono, ¿no? Y si usted ve el mono en una mano tiene 5 dedos y en la otra mano tiene 4 dedos. Y hay algunos animales, hay unos huacos que solamente tienen 3 dedos. Ahora, si vemos eso, podremos estar diciendo por qué han querido hacer los nazcas dos tipos de manos diferentes que en un mismo ser. Con eso te está diciendo que ahí ha habido una unión de dos especies, una que tiene 5 y la otra que tiene 4. Entonces esa puede ser, el de 4 dedos puede decir que ese ha sido el chamán, el sacerdote. Quiere decir la unión de un ser humano con un extraterrestre, su hijo es un chamán, es un sacerdote. El mismo extraterrestre es un dios. Y el hijo, el dios con un ser humano, su hijo es un semidios. ¿Ya? En los griegos existen los semidioses, ¿no? Entonces, pues, tendría esa categoría
este chamán de Nazca podría ser un semidios, el producto de un extraterrestre con un ser humano sale un semidios que es el chamán de Nazca. ¿Por qué? Porque los Nazcas, y voy a mostrar algunas figuras, algunas fotos, donde se ven que los Nazcas tienen también el cráneo elongado, el cráneo que tiene un volumen un poco más grande. Ahora, hay un panteón de los sacerdotes nazcas, de los chamanes, se podría decir, ¿no? Ahí los he visitado, se llama Chauchilla, así se llama. Pues entonces, pues ahí está, y cerca de Chauchilla, hacia el otro lado, se encuentran unas pirámides, y esas pirámides tienen una antigüedad de 300 años antes de Cristo. Gracias a esas pirámides, los estudiosos de hoy en día han corregido los datos de los nazcas y lo han situado 300 años antes de Cristo. Ahora, esas pirámides por el momento son 3 que han sido limpiadas, ¿ya? Pero en realidad son 24 pirámides, que es lo que dicen. Y estas pirámides tenían el funcionamiento más de templo de sacrificio. Ahí hacían los sacrificios humanos. Por el momento se han encontrado, creo que 11 esqueletos que han sido sacrificados por los nazcas. Y ahí en esos templos se encontraban los chamanes o los sacerdotes nazcas. Estos sacerdotes tenían la particularidad de tener un pelo bien largo. Ellos no se cortaban el pelo. Y en sus textiles se ve a los chamanes que vuelan. Ojo, vuelan, ¿eh? Y esto es un dato muy importante también, porque si nos están diciendo que vuelan, o es que es una imaginación de los nazcas que el sacerdote podía volar, podía ser una imaginación, y ellos su fantasía la plasmaban en sus textiles, o realmente volaban. Y si realmente volaban, ya habíamos dicho que estos eran pues los semidioses, el producto, estos chamanes eran producto entre un extraterrestre y un ser humano, ¿no? Con el cruce de un ser humano y un extraterrestre salía un chamán, un sacerdote nazca. La evolución de este sacerdote nazca tal vez era muy elevado. ¿Por qué no se cortaba el pelo? Era muy elevado, ¿ya? No solamente psicológicamente, sino también biológicamente, porque había recibido algunos genes de sus padres, ¿no? De sus padres extraterrestres, pues, y sus padres extraterrestres, pues, si ellos han venido de otro planeta a nuestra Tierra, pues necesariamente tienen un avance tecnológico superior. Ahora, un avance tecnológico superior incluye un avance biológico, porque nosotros, por ejemplo, para llegar a la Luna, hemos tenido un avance biológico y psicológico de 3000 años, ¿ya? De 3000 años. Entonces, hemos podido elaborar aviones, cohetes, ¿ya? ¿No? Entonces, tiene su proceso y eso le demora tiempo, ¿ya? Y nosotros para llegar a otros planetas, a otras estrellas, pues nos falta tal vez unos 10.000 años de avance tecnológico, pero que también en esos 10.000 años nuestra biología evoluciona, nuestra psicología evoluciona. Por tanto, estamos hablando de estos seres extraterrestres que su evolución psicológica y su evolución biológica era superior a la nuestra. Y una evolución psicológica, ¿ya? Que nos hayan heredado parte de su evolución psicológica, pues esto hace un avance. Por eso es que los chamanes tenían muchos grandes conocimientos, no solamente para volar, sino también para hacer operaciones, para hacer este curanderismo, ¿no? Que eso también hay que hablarle de un punto, porque el avance psicológico es un avance del conocimiento, no solamente el conocimiento, sino un avance más allá del conocimiento, es la evolución de la mente, ¿ya? Entonces, pues esos componentes, ¿no? Fueron heredados al momento del cruce, en el hijo, adopta todo eso, ¿no? Biológicamente habíamos dicho que pues es el cráneo elongado, la cabeza craneal que tiene superior, ¿ya? Ahora, muchos dicen que esto era gracias a la ayuda de drogas como la guachuma. La guachuma es
es un cactus que crece y crece creo que en toda Sudamérica, ¿no? Es un cactus que es una droga que cuando uno la ingiere es un alucinógeno. Ahora, según para los estudiosos de hoy en día, los chamanes nazcas tenían pues esa práctica de ingerir esa droga y bajo los efectos de la droga pues ellos podían volar, ¿no? Posiblemente, entonces quiere decir que sus vuelos eran solamente alucinógenos. Pero, vayamos a ver, tenemos un punto donde vamos a analizar bien. El que toma drogas, ¿ya? Lo puede hacer cualquiera. Entonces, que en el estado de alucinógeno lo puede hacer una persona común y corriente, lo puede hacer un sacerdote, lo puede hacer cualquiera. Eso no te va a hacer que vas a elevarte más. Pero cuando los seres humanos, los nazcas, colocan a una prioridad, a un nivel más alto a sus sacerdotes, es porque ellos tienen dotes, dotes de incapacidad de milagro, de dioses, de magia, ¿no? Entonces, ellos le dan, porque los otros no lo pueden, así bebiendo las drogas que pueden haber, no van a alcanzar ese nivel. Solamente el chamán podía, por ejemplo, volar, podía de una sola mano, de una caricia podía curar cualquier enfermedad. Entonces, estos dotes, ¿de dónde le venían? Necesariamente tenía que tener un entendimiento más amplio. Digamos, vayamos a ver, un niño de 5 años, su apreciación, su nivel de conciencia no es el mismo nivel de conciencia de una persona de 40 años. Esa persona de 40 años, por ejemplo, si va a la calle, encuentra, por ejemplo, caminando por ahí, encuentra un pedazo de madera trabajada y él dice, pues ya, esta es una madera, ¿no? El niño, le das al niño, el niño dice, esto también es un pedazo de madera, pero el niño no va hacia más. Su nivel de conciencia determina que es una madera nada más trabajada. Ahora, la persona de 40 años, de acuerdo a su experiencia de vida, tiene un nivel de conciencia más. Él va a decir, bueno, este es un pedazo de madera trabajado que pertenecía, por ejemplo, a una silla. Entonces se está yendo un poquito más porque conoce un poco más. Entonces su nivel de conciencia está analizando que este es un pedazo de madera que ha sido parte de una silla y que viene tal vez de un árbol en su pasado. Por su conciencia se mueve, se está moviendo en el pasado y está diciendo, es de un árbol, puede ser de un árbol de pino o él puede determinar. Entonces él se mueve, la conciencia tiene la particularidad de moverse en el pasado y puede decir que esta es el árbol, digamos, del árbol de pino y ha sido un pedazo de árbol de pino que lo han, ¿no? Y se ha roto y está acá. Ahora, ese es el nivel de conciencia que estoy. El niño no sabe de qué árbol es, solamente que puede decir que es un árbol, no sabe de qué árbol, pero le falta. El niño va evolucionando de esa misma manera. Entonces, todos esos conocimientos, ¿dónde se guarda? ¿Se guarda en el cerebro? No. ¿No? Eso se guarda en la mente. ¿Por qué? Porque el cerebro solamente es la parte interior de la caja craneana. ¿Ya? Es la más encefálica. Ahí vemos solamente neuronas, algunos líquidos y los impulsos eléctricos que hacen las neuronas. Más no vas a ver. ¿Acaso vas a ver, por ejemplo, en un pensamiento de la persona? No vas a verlo. O vas a encontrar, por ejemplo, un sueño de una persona. Nunca lo vas a encontrar. El sueño, los pensamientos, los conceptos de una idea, todas las encuentras en la mente. La mente también es un órgano del cuerpo, pero no se encuentra dentro del cuerpo, sino este está en un lugar que no lo sabemos y que interactúa con el cerebro. ¿Ya? Pero es un órgano del ser humano. Ahora, yo pienso que este nivel, esta acumulación de la mente, que es el nivel de conciencia que ellos tenían estos extraterrestres, ¿no? Estos le han heredado también a su hijo. Cuando se cruzan con una mujer, ¿no? Le dan parte de esa alta psicología, esa mente elevada, le dan a ellos. Por eso es que ellos tenían esas facultades de dioses, de poder volar, de poder hacer muchos milagros, ¿ya? Tal vez hasta de revivir muertos, ¿ya? Entonces tenían estas facultades porque ya eran heredados de estos extraterrestres. Por eso que los Nazca, las personas comunes y corrientes, al ver eso,
se quedaban pues impresionados y rápido lo colocaban como dioses o semidioses, ¿no? Esta tal vez ha sido lo que algunos de los Nazcas han heredado estas cualidades. ¿Por qué? Porque no solamente, como dije, la mente, como hemos hecho la comparación del niño al adulto, el nivel de conciencia, ¿no? Se refiere a eso, a su experiencia de vida. Entonces, si el ser humano llega a vivir a 70, 80 años, entonces él ha acumulado muchas experiencias y esas se depositan en la mente, ¿no? Entonces, el ser humano muere y tal vez la mente no, la mente sigue viva. Entonces, la mente es como todo un cúmulo de vivencias, de sensaciones adquiridas, guardadas ahí, que tal vez en la siguiente vida lo utiliza. Es como un abanico, ¿no? Ojo, que quiero decir con esto que la reencarnación, ¿ya? El volver a nacer es... No quiero meterme contra las iglesias, contra las religiones, pero yo pienso que hay una cosa clara, ¿ya? Que renacer o volver a nacer no goza de una religión, es parte de la naturaleza. O sea, con eso quiero decir que no es una creencia y no es una religión volver a nacer. Eso es una realidad fáctica, ¿ya? Es una realidad fáctica, es una biología normal. O sea, morimos y volvemos a nacer tal vez de ciertos, no sé cuántos años, pero volvemos a nacer nuevamente. Eso es algo muy natural. Eso es como alguien que tenga miedo que mañana vas a morir porque cuando tú cierras los ojos has muerto. No, tú duermes y al día siguiente te despiertas. Eso es un efecto. Por lo tanto, con eso quiero decir que la muerte no existe. Simplemente es un cambio de la vida. La vida sigue ahí. El estado de la vida sigue ahí. Lo que pasa en una vives con un cuerpo y en la otra vives sin cuerpo. Y alguna vez nuevamente vas a nacer. Entonces, todo ese cúmulo de experiencias son guardadas en la mente. Y esa la llevas en la siguiente vida. Es como un abanico, ¿no? El abanico, cuando uno nace, está cerrado. Cuando empiezas a vivir, empieza a abrirse el abanico y esa es la conciencia que se está abriendo como un abanico de los conocimientos para reconocer. Entonces, quiere decir que cuando tú, un niño nace y empieza a crecer, empieza a simplemente a recordar, a reconocer lo que ya ha vivido en las experiencias en sus vidas pasadas, cuál es lo malo y cuál es lo bueno, las actitudes personales. Si este niño en sus vidas pasadas se ha aplicado mucho en las matemáticas y aprende mucho las matemáticas, pues en su siguiente vida le va a ser fácil las matemáticas porque ya las conoce. Y eso es una explicación, una respuesta, una explicación por qué hay niños que son rápido matemáticos y el otro niño no, y el otro niño tiende más, por ejemplo, para la literatura o la poesía. Entonces, ahí estamos ahí estamos dando las respuestas de todo lo que es la mente, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué es la mente? La mente, pues, interactúa con el cerebro, de hecho que interactúa. Y esto quiero terminar con esto para que ustedes, pues, me puedan escribir en sus comentarios qué es la mente, qué entienden sobre la conciencia, definición de la conciencia. Porque, si vemos, a ver, cuando una persona nace, crece, ¿ya? Tiene, pues, conocimientos, empieza a reconocer, empieza a analizar, empieza a conceptuar, ¿ya? Es el cerebro, muchos dicen. El cerebro, ahí está todo, porque sin cerebro no se puede hacer nada. Tal vez, tiene razón, yo pienso que más interactúan entre todas estas cosas, entre la conciencia, la mente y el cerebro. El cerebro es más que nada como un elemento que aplica una orden, ¿ya? O como tal vez es un elemento que aplica como experiencia y va depositando también en la mente. El único vínculo que une entre el cerebro y la mente es la conciencia. La conciencia es la que se va moviendo y esta conciencia no está sujeta al tiempo, pues esta conciencia se puede medir hacia atrás. Y acabo de hacer la explicación cuando una persona encuentra un pedazo de madera, ¿no? Y la mira
y su conciencia empieza a concentrarse, se concientiza con esa madera y pues analiza que la madera viene de un árbol y este árbol crece por la región de los bosques tropicales, ¿ya? Entonces, él se está moviendo en el tiempo, hacia atrás. ¿Se dan cuenta? La conciencia tiene esa particularidad. Nosotros no, tú te puedes mover hacia atrás solamente en tus recuerdos, pero tú físicamente no te vas a mover, no puedes retroceder el tiempo. Por lo tanto, ¿quién es entonces? ¿Qué se deposita? En todo esto, eso en la mente. ¿Ya? Tres cosas. Cuando abrimos la mente, cuando abrimos el cerebro pues es la parte física sólida que se encuentra dentro de la caja craneal. Si abrimos el cerebro, si abrimos el cráneo, encontramos el cerebro. ¿Y qué hay en el cerebro? Encontramos, por ejemplo, la masa encefálica, sus líquidos, sus neuronas y sus impulsos eléctricos. Nada más. La conciencia es difícil. La mente, podríamos decir, es todo el cúmulo de experiencias vividas que se depositan ahí. De acuerdo a cómo vas elevando tu experiencia, vas trabajando también, va elevándose tu conciencia. La conciencia es la que demuestra tu nivel de evolución, tu nivel de evolución de vida. ¿Ya? Todos los seres humanos y todos los animales tienen conciencia. O sea, no solamente el ser humano, el animal también. Lo que pasa es que al animal le falta todavía muchas vidas, para que acumule bastantes experiencias y así su nivel de conciencia vaya evolucionando, ¿no? Con esto quiero decir que no solamente los seres humanos están aptos para volver a nacer, sino también los animales. O sea, eso es una naturaleza. Eso es una naturaleza. Ahora, el nivel de conciencia es la que proyecta tu realidad. El ejemplo, el niño tiene de 5 años, 6 años, él como mira las cosas, para él, de acuerdo a sus conceptos, es su realidad. Una persona que tiene 40 años, la vida, el mundo, de acuerdo a su conciencia, a su nivel de conciencia, él crea otra realidad. ¿Ya? Entonces hay muchas realidades de acuerdo a tu nivel de conciencia. El nivel de conciencia de estos chamanes, ya sea por razón biológica, porque han sido creados, o mejor dicho, el producto del cruce entre ser humano y un extraterrestre, su biología ha sido otra. Entonces han tenido otro cerebro más grande, donde el cerebro ha coordinado mejor. Ahora, el cerebro, como había dicho, es como una computadora que solamente hace mandados, pero también tiene la capacidad de mandar algunos datos a la mente y a guardarlos. Por ejemplo, hagamos un pequeño experimento para terminar. Si tú, te digo, agarras un limón, lo partes el limón y te lo exprimes en la boca, ¿qué pasa en estos momentos? Tú estás creando saliva. Eso lo hace bien rápido. Lo que pasa, lo que acabamos de hacer es simplemente de la mente te he dado una señal. La mente ha mandado una orden al cerebro diciéndole, tú en estos momentos te estás exprimiendo un limón en la boca. El ácido que se está llegando a la lengua es muy fuerte, por lo tanto tienes que diluirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Empieza a mandarle unas señales de neuronas para que produzca el agua en la boca, que es la saliva. ¿Qué acabamos de hacer? ¿De dónde ha nacido la orden? Ha venido de la mente. Ha venido de la mente. ¿Ya? Entonces, vemos pues que el cerebro se adecua a la mente. Entonces, el cerebro, sus impulsos eléctricos van a ser correlacionados a la mente. Ahora, la mente la puedes construir mejor. Esas personas, por ejemplo, que meditan, que tienen otro tipo de vida, meditan, ¿ya? Estas personas pues adecúan su cerebro a ese tipo de vida y el cerebro actúa de acuerdo a esa meditación.
sus impulsos eléctricos van a ser de otra manera, que estos van a coordinar todo el cuerpo. ¿Ya? Ahora, en estos chamanes, como acabo de hacer la explicación, si nosotros tenemos la pequeña capacidad de materializar, porque ya hemos materializado agua en la boca por medio de la mente, entonces ahí estamos encontrando una respuesta que en realidad, materializar cosas es fácil. Vemos en la Biblia donde uno, por ejemplo, convirtió el agua en vino. En Buda, en muchas religiones se encuentra sobre la materialización. Entonces nosotros lo hemos tomado como mentira, charlatanería. Ojo, que también hay charlatanería. Hay muchos trucos y todas estas cosas. Ojo, pero vayámonos a la percepción bajo la conciencia. ¿Es posible esto? Yo creo que sí. Si en estos momentos, como ese ejemplo que te he dado de limón, y tú has materializado agua en tu boca, ¿ya? De esa misma manera, aquellos chamanes que tienen su mente más grande que la de nosotros, porque han recibido de estos dioses, pues estos tenían la particularidad de materializar muchas cosas. ¿Ya? Y como se ven, por ejemplo, unos chamanes tienen algunos báculos, le dicen báculos, o se le puede decir varita mágica, solamente que concentraban toda su fuerza en eso y con eso decían algunas palabras y se materializaba cualquier cosa. Si ya lo hemos hecho nosotros mismos, el común y corriente de los seres humanos puede materializar agua en su boca con el pensamiento, entonces esta mente que ellos tienen, que son más grandes, esto puede materializar más cosas. Y lo lograremos, lo vamos a llegar algún día. Nosotros hemos tenido el error, tal vez, de elegir el camino más tormentoso, pero hemos llegado, ¿no? Hemos elegido el camino lógico de los griegos, y ese camino lógico de los griegos es el camino que se comunica hacia la mente. La lógica griega es una fórmula para caminar en la mente y así sustraer todos los conocimientos. Y ese camino lo hemos aceptado y lo hemos tomado a nivel mundial, ¿no? Pero lo vamos a lograr también de esa manera. Va a demorar, pero lo vamos a lograr. Por ejemplo, todas las cosas de las imaginaciones vienen de la mente y todo lo que es producto de la mente es realizable. Hace 2000 años atrás, la gente quería comunicarse con sus seres, con sus familiares que vivían hacia el otro lado 100 kilómetros atrás, pero no lo podían porque estaban bien lejos. Pues ha tenido que pasar 2000 años para que salga el teléfono y se ha construido el teléfono y ya la gente puede hablar instantáneamente, directamente con sus seres queridos que viven en el lejano. Pero la imaginación ya estaba hace 2000 años atrás. Solamente ha tomado el proceso del tiempo para que se cree el teléfono. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El principio, que todo lo que es imaginable es realizable. Lo mismo pasa con la televisión. Antiguamente queríamos vernos con nuestros amigos, con nuestros familiares más cercanos que viven muy lejos. No se podía verlos. Hoy en día existe la televisión y existe, por ejemplo, el teléfono con video. Entonces, ¿qué ha pasado 2000 años? Lo que antiguamente era una imaginación ya se ha logrado, ya es realizado, ya lo hemos materializado. Eso quiere decir que todo lo que es imaginable es realizable, se materializa. Todo lo que tú imaginas se materializa. Si ya lo hemos hecho con el principio del limón en el agua, que hemos hecho un pequeño ejemplo, también va a lograrse y todos estos milagros que nosotros los conocemos, porque hay muchos chamanes que curan que tú te vas a quedar. Yo he visto chamanes, no he visto directamente, pero he leído y doy fe. O sea, yo creo que eso es lógico, cómo curan en otros lugares, ya sea en la India o en la China, ¿no? Tienen sus conceptos y son aplicables y dan resultados positivos, ¿no? Entonces, pues, es la mente. En realidad la mente es la que tiene todas esas facultades de poder materializar las cosas, ¿no?
es la mente, ¿no? Es la mente, lo que pasa es que hemos tenido el problema de aceptar la lógica griega, que esa lógica la aplicamos y bajo esa lógica demora, pues, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para dar ya el último ejemplo y ahí termino, por ejemplo, las mediciones meteorológicas. Las mediciones meteorológicas, ¿ya? Para saber que entre 2 días va a llover fuerte, nosotros con un satélite miramos todo el planeta y ahí estás viendo el movimiento del clima, de las nubes, ¿no? Y después te hace su cálculo, cuántos kilómetros es cuánto es la velocidad de las nubes y en qué dirección se mueven y te va a decir, de acuerdo a esa velocidad, a ese movimiento, dentro de 2 días va a haber una tormenta en tal lugar y hay que acudir. Y es exacto, ¿no? Es exacto. Ya, esa fórmula que tenemos de activar nuestra lógica es griega. Ahora, ese mismo concepto, ese mismo resultado lo tienen los cóndores. Los cóndores, cuando saben que va a haber una tormenta, ¿ya? Ellos previamente utilizan un conocimiento, no lo sabemos, utilizan un conocimiento, saben y ya no salen a volar, se guardan. Entonces, nosotros hemos aplicado el camino griego de la lógica y hemos llegado a ese punto, ha demorado. Pero el cóndor ya lo tiene. Lo mismo, nosotros tenemos mediciones sísmicas, medimos en instantes, pero no podemos predecir. Pero mira, se ha descubierto que los animales, el elefante, 2 días antes que aparezcan los sismos, los animales, este elefante se guarda en un lugar seguro y de ahí no se mueve. ¿Cuál es el conocimiento que ellos tienen? El grado de evolución de su mente. Ellos aplican otra fórmula. Nosotros aplicamos la fórmula griega, de la lógica, de su lógica griega. Ellos aplican otra lógica. Y su lógica da buenos resultados. Y es lo mismo, pues. Es lo mismo. Cuando vemos un chamán de Perú, si tú vas a un chamán, uno está enfermo, no sabe qué tiene, le han hecho se ha ido al médico, lo han hecho ecografías, radiografías, y está mal y no sabe lo que tiene. Él se va a un chamán y el chamán que le hace un curanderismo. Por lo práctico es en Perú, por ejemplo, él agarra un cuy, ¿no? Un conejillo de indias, agarra él y lo frota por todo el cuerpo con este animal. Al cabo de haber terminado ese ritual, el chamán secciona al cuy, lo abre, ¿no? Lo secciona, lo abre y mira sus órganos del cuy. Mirando los órganos del cuy, le dice, tú tienes un problema con el hígado. Y en el hígado tienes algunas piedras. Tienes que tomar esto para que se eliminen las piedras y ahí te vas a curar y vas a estar mejor. El chamán ha tenido su lógica y sus resultados son efectivos. ¿Qué es lo que hace la ciencia europea, el método griego? Él utiliza la radiografía y mira y encuentra las piedras en el hígado. Pero es el mismo resultado que ya tiene el chamán. El chamán ya lo descubrió bajo su lógica y es efectivo y da unos resultados. ¿Ve la diferencia? Lo que pasa es que las religiones siempre tienen este elemento negativo en aniquilar los conocimientos y el avance de la mente de otras culturas. Con eso termino, señores, que tengan muy buenos días y un concepto para todos: haz el bien sin mirar a quién. Hasta luego. Chao.